Padre Santo, gracias por su palabra, Señor. Gracias por hacer en nosotros, en cada uno, Padre Santo, conforme a su voluntad. Gracias por glorificar su nombre, Señor, en cada corazón, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Las tentaciones de Jesús. Lucas capítulo 4, del 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, aquí estamos leyendo cómo Jesús fue tentado. Jesús como ser humano, ¿verdad? Fue tentado en todas las áreas. Así es que no tenemos que extrañarnos nosotros cuando somos tentados, porque así como Jesús fue tentado, todos somos tentados, pero hay una diferencia entre poder vencer la tentación y caer en ella. El problema está cuando nosotros caemos en ella. ¿Vea? Otra cosa, mire cómo está allí hablándole, tentándole con la misma palabra. Jesús fue tentado con la misma palabra. No sé si ya han leído el Salmo 91, pero les encargo que lo lean. Allí también está lo que el diablo le recitó a Jesús cuando estaba siendo tentado. Ahora, para no tardarnos tanto, vamos también a leer parte de lo que el Señor nos enseña. Mire, dice aquí, fíjese cómo dice, en el capítulo 1 de Santiago, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie. Mire, ni él tienta a nadie. Porque la tentación viene de parte del enemigo y también a nuestra propia carne. Nuestra propia carne también nos traiciona, nuestra propia mente nos traiciona. Mire lo que dice en el eso lo dice en el número 13, que no digamos que Dios nos tentó, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Dice, si no, aquí aclara, mire, en Santiago, estamos leyendo capítulo 1 de Santiago, versículo 13. Ahora vamos a leer el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, mire, oigamos bien, como dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos, de todo lo que a la carne le atrae, ¿verdad? Entonces, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos, o sea, es atraído y seducido. Mire, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, mire, dice, y el pecado ha sido consumado y da a luz la muerte. Porque el pecado ocasiona la muerte espiritual en nuestra vida, en nuestra alma. Bendito sea Dios. Ahora vamos a entrar a otra. Ahora vamos a entrar a la otra escritura. Mire, esta es palabra, hermanos, amigos, familias. Esta es la propia palabra de Dios. Leímos en el capítulo 1 de Santiago y ahora estamos leyendo, vamos a leer en Hebreos 2 y vamos a leer el 17. Dice, por lo cual, mire, esto está hablando acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué fue tentado? ¿Por qué padeció? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios, mire, se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, mire, es poderoso. Dice, por lo cual
debía ser tentado en todo. Debía, mire, ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, de que mire, Jesús fue tentado, Jesús fue Jesús sufrió todo lo que nosotros aquí podemos estar sufriendo. Y por eso es que Él es el ejemplo a seguir en todas las áreas. Vivió como humano. La escritura explica, la escritura hace ver que cuando Jesús estuvo acá en la tierra fue humano 100%. Fue humano 100%. Dice que dejó toda su gloria y tomó y se hizo carne. Él vino, renunció a lo que tenía para hacerse como nosotros. Y por eso es que dice de que para sus hermanos, porque Él es el primogénito. Mire, Él es el primogénito entre los primogénitos como hijo de Dios. Él es nuestro hermano primogénito. Él es nuestro hermano primogénito. Ok, ahora vamos a estar leyendo, mire, en Primera de Corintios 10. Dice, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque dice de que todo esto ha sido escrito y es como un ejemplo para que nosotros para que nosotros no menospreciemos, para que nosotros no ataquemos, para que nosotros mejor intercedamos por todos los que están siendo tentados o por los que de alguna manera han fracasado que hayan sido vencidos, ¿verdad?, por la tentación, que no hayan podido sobresalir en esa prueba. Entonces dice de que esto quedó como ejemplo. Es un ejemplo que Jesús nos dejó para que no nos admiremos, para que no ataquemos, para que no menospreciemos. Mejor unirnos a orar por la persona y no atacarlo. No atacarlo, ¿por qué? Porque podemos nosotros estar en esa situación cuando menos lo pensemos. Por eso dice, el que está firme, mire que no caiga. Dice en el versículo 13, de acá del capítulo 2, quiero decir 10 de Corintios, el capítulo 10 de Corintios, en el versículo 13, no os ha sobrevenido, mire, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, mire, la salida para que podáis soportar. Mire, con la tentación viene la salida para que podamos soportar. Pero ahí es donde necesitamos estar en oración constante, platicando con Dios. Porque si no estamos en comunicación con Dios, no vamos a entender, no vamos a darnos cuenta cuando el enemigo nos caiga, ¿verdad? Bendito sea Dios. Él nos da todo junto con el momento en que nos estamos encontrando. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer el último versículo para dar por terminado. Vamos a leer el último versículo. Bendito sea Dios. Mire, vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer el último versículo de nuevo para terminar, ¿verdad? Y tengamos muy en cuenta, de que las tentaciones van a surgir, pero que tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un hermano primogénito, ¿verdad? Que Él vino y logró vencer todo. Nos dejó ese legado, nos dejó ese ejemplo, nos dejó esa verdad, nos demostró que sí se puede, aunque somos humanos, sí se puede, mas para eso necesitamos estar en comunicación con Dios, en comunicación con el Padre, con el Espíritu Santo, con el mismo Jesucristo. Bendito sea Dios, para que podamos vencer las tentaciones como Él lo logró. Gloria a Cristo Jesús. Así es que ya les digo, Dios me lo bendiga.